Bueno, buenos días, señores estudiantes, ¿cómo amanecen? Mi Dios me les siga bendiciendo grandemente. Bien, 7:03, perdón, 7:03, vamos a comenzar. En la clase de ayer, precisamente, decíamos, vamos a recordar aquí dos cositas antes, para no empezar así de una. Dijimos que la última posibilidad o alternativa para que ocurra la aplicación del uso del mecanismo de adición es la hidratación. En la hidratación convenimos ayer recordar tres cositas que traté de resumirlas en esta diapositiva, la diapositiva número 19. De esa hidratación mencionamos dos cosas. La hidratación sucede o en alquenos abiertos cerrados o en alquinos abiertos cerrados. Obviamente aquí me pueden dar, como estamos mirando, me pueden dar tres posibilidades de resultados. Resultado número 1, al hidratar a un alqueno, pues vamos a obtener como único producto, obviamente estamos en adición, único producto, la formación de un alcohol. ¿Cierto? Decíamos ayer. Y recordemos que ese alcohol pues va a tener las consideraciones de una estructura que posea esta conformación, un ROH. O sea que ahí ya les estoy diciendo que el alcohol que vamos a obtener al hidratar un alqueno, sea este abierto o cerrado, va a ser un alcohol monol o monohidroxílico. Recordemos que aquí hay dos posibilidades, que sea abierto el alqueno o que en su defecto sea cerrado. ¿Cierto? Yo nunca les voy a mostrar una diapositiva completa. Siempre la vamos a ir enriqueciendo más y más, de pronto por el tiempo. Eso siempre me va a dar, dado caso se hidrate a un alqueno. Pero si es un alquino, decíamos ayer, pueden suceder una de dos cosas. Lo que puede suceder si el alquino tiene solo dos carbonos, y ahí sería una condición bastante específica, esa hidratación me va a dar la formación de un aldehído. Bueno, ahí no me cabe, no me da el espacio para resumirles más. Pero recuerde que el aldehído siempre es primario. El aldehído siempre es primario. Luego entonces, el primer aldehído que se obtiene a partir de un alquino es el etanal. Etanal o etanaldehído, repasando nomenclatura. Dado caso, ese alquino sea de 3 carbonos o más. ¿Por qué de 3 carbonos o más? Porque cuando la cadena mejor tiene 3 carbonos o más, hay más variabilidad en la presencia de clases de carbono según la unión, que ya habíamos visto en clases presenciales, ¿cierto? Que el carbono, perdón, sea primario, sea secundario, sea terciario, sea cuaternario. Si ese alquino de inicio tiene 3 carbonos, que sería el propino, ya en esos 3 carbonos existe dos tipos de carbono según la unión. Existe un carbono primario, inicio y final, o sea, 2 carbonos en total, y un solo carbono secundario, es del centro. Como es el primer alquino que posee 2 clases de carbono según la unión, me va a dar la formación de una cetona. Pero fíjate que aquí está la condición, si es de 3 carbonos en adelante. Pero ya sea de 2 o de 3 carbonos en adelante, mencionábamos ayer que ocurría un proceso bien interesante. Ese proceso interesante lo llamábamos, vamos a aprovechar aquí que podemos borrar un poquitín, lo denominábamos
tautomería. Esa tautomería, palabras más, palabras menos, y que vamos a mirar hoy, si nos alcanza el tiempo, es una propiedad específica de los hidrocarburos cuando se presentan dos grupos funcionales inestables. A esos dos grupos funcionales se les llama enol. Fíjate que ayer lo escribíamos en tintes diferentes para indicar que hay dos grupos funcionales diferentes. El grupo funcional en, que me implica un enlace doble, claro, porque si yo agrego un mol de agua, pues voy a romper un enlace. Siguen existiendo dos hidrógenos. Falso, profe, dos enlaces, o sea, un enlace doble. ¿Cierto? Pero, ajá, ¿y qué pasa con el OH del agua, que es un ácido débil, como decíamos ayer? El agua, que posee las dos características hidrogeniones e hidroxiliones, el OH, mírelo acá, es un grupo funcional específico orgánico del alcohol oxigenado. Por eso, el enol es inestable. Esa inestabilidad se debe buscar precisamente en dos opciones, teniendo en cuenta los estados de electronegatividad, que es lo que vamos a recordar nuevamente hoy, o sea que vamos a romper heterolíticamente para poder obtener al final una cetona. Convenimos ayer comenzar con la hidratación del primer alqueno, es decir, sé que voy a obtener un alcohol monohidroxílico. Vamos a mirar. Si yo comienzo por el primer alqueno, recordando nomenclatura, como hay dos carbonos, el prefijo me implica et, prefijo nominal, pero precisamente hay un enlace doble. Entonces, terminará en eno. El eteno es un alqueno simétrico. Simétrico. Y mire lo que va a pasar aquí. ¿Por qué simétrico? Vamos a mirar ahí el punto negro. Antes del punto negro, un carbono, dos hidrógenos. Después del punto negro, el mismo carbono, dos hidrógenos. ¿Cierto? Los dos. En este sentido, agregamos un mol de agua, al cual me habían dicho aquí. Resumen que estamos poniendo. Al agregar un solo mol de agua, eso no sucede de manera rápida, como veíamos allá en inorgánica, y que reacciones rápidas o reacciones lentas. En el medio debería existir catalizadores. Un catalizador de tipo ácido fuerte. En este caso me implicaría el sulfúrico, H2SO4. La otra estructura externa es temperatura. Recuerde que la energía cinética es directamente proporcional con la temperatura, directamente e inversamente proporcional con la energía potencial según la termodinámica que ustedes manejan en física. La temperatura, adelante vamos a mirar que es cercana a los 50 grados centígrados. Y del punto de ebullición del agua respectivamente en grados Celsius. Yo no tengo allí ningún argumento para decir que voy a romper heterolíticamente. Así el agua posea el hidrógeno y el hidroxilión. Entonces, rompo una vez, rompo una vez. Recuerden, cada mol agregado rompe un enlace, uno y uno. Si hay dos moles de reactivo, entonces tiene que haber al menos un enlace triple que soporte la rotura de un enlace doble para que me quede uno simple. ¿Eh? 2 con 2, 1 con 1. Porque la estequiometría, si me sobra, falta. Se supone que debe ser la exacta para que el proceso o en este caso ocurra. Rompemos
de manera simétrica. Una vez aquí, en este señor, en el enlace doble o enlace tipo pi, y una vez aquí. Eso me va a dejar en libertad dos cosas en el agua, el OH y el hidrógeno. Por eso me decían acá que obtenemos un alcohol, porque este enlace se rompe para el carbono, el hidrógeno y el OH. ¿Quién se va a comer? Agua. Estequiometría, la tetravalencia. Entonces, el OH tendría que ir al otro. Coloco en el mismo carbono las dos cosas que vienen del agua, sobresaturo a uno, se insatura. Me queda uno, dos enlaces. Profe, buenos días. No se le escucha bien, profe. Se escucha como entrecortado. Listo. Ahora. No, todavía sigue apareciendo el sonidito. ¿Y ahora? Ya. Bueno, entonces fíjate que tienen que ser alternas las cosas. Un hidrógeno, un carbono y la otra estructura del agua al otro carbono. ¿Paso aquí? No, vamos a hacer una diapositiva. 10 hojas. Estas hojas nunca se acaban. Aprovechemos. En el más, profe, húndele en el más. En el más, ubíquenme. ¿Dónde está el más? Y ahora que abrió la ventanita que abrió ahora. Aquí. Ahí en el más. No salen más. Vamos a mirar aquí. Uy, eliminar no, para nada. Pierdo todo lo que hice con ustedes. Vamos a mirar aquí. Hacer una copia, actualizar, no. Vamos a mirar, a ver. Bueno, no importa. Yo hago otra carpetica de esta con ustedes. Terminemos aquí esta y yo abro otra inmediatamente con ustedes. Entonces, fíjate. Había un hidrógeno, entra otro, serían 2 CH2. Vamos a colocar este con tinta diferente para que observes precisamente que al comienzo teníamos un hidrógeno. Míralo aquí. Falso, profe. Teníamos 2, no sea mentiroso. Teníamos 2. ¿Ingresa otro? ¿O ingresa el OH? ¿Cierto? Porque mira que aquí dijimos que el OH entra aquí y el hidrógeno este, bueno, para no confundirnos, este hidrógeno correspondiente del agua debería ingresar al otro carbono. Recuerde que siempre tienen que ser alternos. Entonces aquí, profe, no son 2. Deberían ser 3. Habían 2, ingresa 1. Son 3 para que la estructura me quede y evitar confusiones. CH3. Había un enlace doble. Se rompió uno. Quedó uno simple. Ese carbono final tenía 2 hidrógenos. CH2. Pero ingresó el OH. Entonces dibujamos el OH de otro color. Y en el resumen nos habían dicho que al hidratar con un solo mol a un alqueno abierto, obteníamos un alcohol monohidroxílico. Si me doy cuenta aquí, el OH está unido a este carbono.
Y este carbono se une a un solo carbono. Por eso conserva, como son 2 carbonos en total, el prefijo et, de donde venía. El enlace que me une a los 2 carbonos es simple, etan, pero como el alcohol termina en ol, no puedo decir, bueno, sí puedo decir, pero incorrectamente, etanol. Entonces yo suprimo una de las 2 O y le coloco el sufijo del alcohol, etanol. Fíjate que aquí hay 3 informaciones en este nombre, por eso las 3 tintas. Et de los 2 carbonos debido a que provenía del eteno. An del enlace que me une a los 2 carbonos. Sufijo ol porque el grupo funcional es el OH. Profe, yo no quiero nombrar eso así. ¿De qué otra manera lo podríamos nombrar? Bueno, si no quieres nombrar etanol, entonces comenzamos con la palabra alcohol, que es el grupo funcional. Me decía la nomenclatura. Como tiene 2 carbonos, prefijo et. Y además, como comenzamos con el prefijo alcohol del grupo funcional, el sufijo específico es ílico. Le llamaremos a eso alcohol etílico, ¿cierto? O etanol. Dado caso me preguntaran, ¿qué tipo de alcohol es? Tú puedes decir de la clasificación 2 cosas que ya vimos en nomenclatura. 1, es un monol, claro, tiene un solo grupo funcional, OH. Y si es monol, es monohidroxílico como sinónimo, ¿cierto? Segunda categoría o clasificación, el OH se une a un carbono y ese carbono está unido a uno solo. Ah, entonces es secundario. No, no es secundario porque este carbono es primario. Además, recuerde, en el eteno los 2 carbonos son primarios. No pueden haber carbonos secundarios. ¿Dónde hay carbonos secundarios por primera vez? En la cadena que tiene mínimo 3 carbonos. En una cadena de 2 carbonos no hay carbonos secundarios. Entonces, este señor también es un alcohol ¿de qué tipo? Primario. ¿Cierto? Es un alcohol primario. Además de ser monol. Además de ser monol. Vamos a hacer otra. Vamos a hacer otra. Y de una la nombramos unirme con la otra. ¿Cierto? Esa sería la primera opción. Si el alqueno tiene 2 carbonos, ya sabemos lo que nos da. Nos da el etanol, que es un alcohol primario. Vamos a hacer 2 abiertos, 2 cerrados, para no extendernos tanto. Y utilizaremos ahora el de 3 carbonos. No me gusta ese grosor. 1, 2, 3 carbonos. Enlace simple. Sí, mentira, profe. Tiene que haber un enlace doble porque usted nos está diciendo que es a partir de un alqueno. Ah, ok. Aquí tenemos el enlace covalente doble. Saturamos. Este señor requiere 2. Este señor, vamos a dibujarlo en otro color, requiere 1.
El otro es apellido Miranda. Termina la cadena y listo. Entonces le coloco 3. Recordando nomenclatura. Prop, que me indica 3. No podemos decir que es ano porque el enlace es doble. Entonces este señor es propeno. Bueno, ahí me quedó la misma tinta. No importa. Propeno. Como es hidratación, le agregamos 1 mol de agua. ¿Solo 1 mol? Sí. Por 2 razones. Primera, es un alqueno. Segunda, es mecanismo de adición. Y en el mecanismo de adición siempre se me forma un único producto. En presencia, ya sabemos aquí las condiciones. Ácido y temperatura. Ácido y temperatura. A diferencia del anterior, bueno, no me puedo regresar por obvias razones. Entendemos aquí lo siguiente. Voy a colocar aquí el cursor mostaza. Antes de ese punto mostaza, un carbono, un hidrógeno. Después de ese punto mostaza, un carbono, 2 hidrógenos. Las cosas no son iguales. Me doy cuenta que en ambos lados las cosas no tienen la misma cantidad de hidrógenos cada carbono. Hay un carbono que tiene más hidrógenos. En este sentido, sabemos que el propeno es asimétrico. Asimétrico. Obviamente abierto. Si es asimétrico, se cumple una de las dos condiciones. ¿Por qué una de las dos? Porque la otra condición es que lo que estemos adicionando también sea asimétrico. Y en el ejercicio pasado hablábamos de que el agua es un ácido débil. O sea, su pH en realidad es 7, pero es cercano al 7, ¿verdad? Es casi neutro o neutro. Profe, así como así que casi neutro o neutro. Porque recuerde que el agua embotellada, por ejemplo, es tratada muy diferente, bueno, digámoslo así, en propiedades químicas, muy diferente al agua que viene del grifo, ¿cierto? De la llave que le llama uno aquí en la sabana. Entonces, uno es como que consume el agua con mucha más confianza, o en un agua que nos vendan por allí en botellita o en bolsa, que de pronto yo abrir el grifo o la pluma y que un bebecito se le prepara un biberón con esa agua, ¿verdad? No voy a tener mucha confianza. O un señor ya de avanzada edad, le hagamos unas sopas con ese tipo de agua, ¿cierto? Recuerde que los dos extremos poblacionales, que es la niñez y la adultez o tercera adultez, son los más propensos a enfermedades. En ese sentido, vamos a considerar aquí el agua. Fíjate que si hacemos diferencia de electronegatividad, observo que el hidrógeno es 2.1, pero el oxígeno es 3 o 3.5. ¿Cuál es la electronegatividad del oxígeno? Hagler. ¿Tiene tabla periódica por ahí a la mano? ¿O Jimena? ¿Tienen tabla periódica por ahí a la mano? Nada, profesor. Nada. 2.2, ¿no? Del oxígeno, profe. Sí, del oxígeno, por favor. 3.44. O sea, casi 3. ¿Qué? 3.5, ¿verdad? Y el hidrógeno es 2.1. ¿Eso me daría cuánto? 1.4, ¿cierto? La diferencia. Sí, 3.5 menos 2.1 es 1.4. Sí, matemáticamente hablando. Vamos a tomar aquí la foto. Tenía la esperanza de que ingresaran más, pero no. ¿Cuánto sería la diferencia de electronegatividad en el agua? 3.5 menos 2.1
Bueno, esa diferencia me ubica que esto es ligeramente polar, covalente polar. Fíjate, polar. Uno de los dos elementos o clases de elementos que están presentes en el compuesto tiene más fuerza que el otro, pero no tanta. Por eso hablamos de ácido débil. Este señor, que es el carbono más hidrogenado, tiene que quitarle un electrón a este carbono que tiene menos hidrógeno para que uno de estos dos hidrógenos ingrese a este carbono y el OH entrará al otro carbono. Nos enseñaron en 10º grado que el OH siempre es electronegativo. Si es electronegativo, un segundito para que esto nos quede mejor con la intención de lo que voy a preguntar ahorita. Si el OH es electronegativo una sola vez, o sea, -1, nos enseñaban en nomenclatura de grado 10, entonces ese -1 obedece a este tipo de rompimiento. Rompemos aquí, antes del enlace. Como rompemos antes del enlace, ese OH queda cargado a la -1 y el hidrógeno queda cargado a la +1. ¿Cierto? Para que una carga positiva sea atraída, ¿quién la atrae? A, otra carga positiva. B, ninguna carga. C, una carga negativa. D, todas las anteriores. Pues siempre hemos dicho que una carga positiva, según la electrostática, va a ser atraída por una carga negativa. Para que este hidrógeno ingrese, ¿a qué posibilidades de estos dos carbonos sería frecuente que este hidrógeno entrara? Pues va a entrar al que tiene más hidrógenos que el otro, porque es asimétrico. Está ligeramente cargado negativamente hacia la derecha, porque el carbono número 1, donde está el curso rojo, tiene más hidrógeno que el carbono número 2. Pero para que exista esa correspondencia, usted debería decirme, bueno, entonces este enlace se lo quita el carbono 1 al carbono 2. Y aquí establecíamos en clase nosotros, cuando explicábamos radicales, dizque carbocationes y carbaniones. No sé si te acuerdas de eso. Este señor quedará cargado ahora negativamente. Este señor quedará cargado ahora positivamente. Positivamente. Ya me avisaron que me quedan 10 minutos. Bueno, positivamente. ¿Cierto? En ese orden de correspondencia de cargas, este señor no puede ir aquí, porque positivo con positivo nos atrae. Entonces, este hidrógeno, vamos a dibujarlo en otro color, este hidrógeno debe ingresar aquí. Y este OH debe ingresar aquí. Y eso no lo está diciendo John Jairo Macareno Vanegas, porque hoy amaneció contento y se le ocurrió pensar en eso. No, eso lo dijeron desde 1865. Y ni siquiera un colombiano, latino o americano, ruso, ¿verdad? El señor Markovnikov me dice, cuando se adicione algo asimétrico a un hidrocarburo asimétrico, la parte positiva irá al carbono más hidrogenado y la parte negativa irá al carbono menos hidrogenado, o sea, el que va a quedar positivo. ¿Qué se me forma? Una sola cosa, como hemos venido manejando. Se me forma un solo producto que contenga las características en masa del anterior, o sea, 3 carbonos, 3 carbonos. Me regreso aquí, enlace simple, y aquí me queda un enlace simple. Los dos enlaces ahora son simples. El último,
apellido Miranda, tenía 3, sigue teniendo 3. Míralo allí, sigue teniendo 3. El segundo tenía, vamos a respetar los colores, tenía un hidrógeno, sigue teniendo un hidrógeno, pero según el proceso, ya tiene otro, profe. No, mentiras. Es donde llega el OH, al carbono menos hidrogenado. Entonces, vamos a dibujarlo rojo. Aquí ingresa el OH. Allí ingresa el OH. Y este señor, que tenía 2, ahora ingresa 1. 2 más 1 me va a dar 3. Entonces yo dibujo estos 3 hidrógenos aquí. Si yo comparo este producto con el que hicimos inicialmente, le voy a dar el nombre. La nomenclatura me decía, indique el sentido de numeración. Entonces ahora usted me va a decir, ah, no, profe, que este puede ser el 1 también. Yo te diría, sí, señor, puede ser el 1. Pero, ¿dónde estaba el enlace covalente doble? Estaba aquí. Entonces, el carbono número 1 tendrá que ser este. El carbono número 2 es este. Y obvio, vamos a dibujarlo de otro color, el Miranda es este. No participa para nada. Recuerde que el centro reactivo debe ser consecutivo en donde esté el enlace doble o los halógenos. En este caso no hay halógeno por ningún lado, profe. Ah, bueno, entonces el enlace doble. ¿Cierto? Si aplicamos reglas de nomenclatura, ¿qué hay en el carbono número 2? Un hidrógeno. Recuerde que los hidrógenos no son radicales ni grupos funcionales. Entonces aquí el grupo funcional es el OH. Ok, entonces digo 2 raya, porque los números que me indican precisamente posiciones se separan por guiones de los nombres. 2. Hay un OH. Ok, pero ¿cuántos carbonos tiene la cadena? 3. Entonces yo voy a decir prop. Razón. ¿De dónde venimos? De alguien que tenga 3 carbonos. No puedo salir ahora con 2 o con 4. Se mantiene la masa. Prop. Me doy cuenta que ya los enlaces, los 2 son simples. Ya no hay uno simple y uno doble como acá. Los 2 son simples. Como los 2 son simples, ¿cierto? Le digo esto. Pan, propan, oan. Como no comencé con la palabra alcohol, ¿en qué termino? En ol, me dice la nomenclatura. Entonces, ese señor se llama 2-propanol. O puede ser también nombrado como alcohol, dándole prevalencia al grupo funcional. Separo ese nombre por un guión. Indico dónde está el grupo OH. Voy a la cantidad de carbonos que tiene la cadena, que es 3, entonces será prop. Y como comencé con alcohol, eso termina en ílico. Alcohol 2-propílico. ¿Cierto? Los alcoholes que están muy de moda por ahora, por la cuestión del COVID. Bueno, 2-propanol o alcohol 2-propílico. Supongamos que nos dicen clasifíqueme ese producto único. Listo. Es un alcohol monol. Recuerde que el prefijo numérico mon es 1. Y el sufijo ol, por obvias razones. Grupo funcional. Pero usted me va a decir, o me puede decir también, profe, eso además de ser monol,
es un alcohol, pero secundario. Yo te diría, sí señor, claro. Mire que el grupo funcional OH se une a un carbono número 2. Este carbono número 2 en la cadena estaría unido al 3 a la izquierda, a su izquierda, y el 1 a su derecha. Por eso es un alcohol secundario. Si yo quiero obtener una cetona de este alcohol secundario, deshidrogeno. Elimino este hidrógeno y aquí se me forma un enlace doble. Pero, bueno, no puedo retroceder porque estaba en las otras diapositivas. Del etanol, yo no puedo obtener una cetona porque ambos carbonos son primarios. ¿Qué voy a obtener? Un aldehído. ¿Cierto? A partir de un alcohol primario obtenemos un aldehído. A partir de un alcohol secundario obtenemos una cetona. Y obvio, abierto. Aquí no me dicen en el nombre, no me están diciendo el prefijo ciclo. Asumo entonces que es abierto. El nombre mismito, la misma estructura te está diciendo que esto no es cerrado. Profe, si fuese cerrado, bueno, me queda menos de un minutico, no alcanzamos, pero igual lo voy a dejar propuesto. Si es cerrado, podría suceder esto. Vamos a trabajar con el más sencillo de los cerrados, que es el ciclo propeno. Estamos trabajando adición en alquenos, pero con hidratación. Entonces, estos enlaces son ¿qué? Simples. Perdón, voy aquí la mano. Toca borrar. No me vayas a confundir aquí que esto es doble, no, esto es simple, porque se me fue ahí el dedo. Simple. Saturamos. Miranda, 2 hidrógenos. Este señor tiene la posibilidad de 1. Este señor tiene la posibilidad de 1. Hemos dicho muchas veces que todo homocíclico es secundario. Este carbono secundario, este carbono secundario, este carbono secundario. Entonces voy a obtener un alcohol secundario monol, pero cerrado. Proponemos